Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Pablo Quiñones, su canal de YouTube, Una Ventana a la Verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, el servidor Pablo Quiñones les trae hecho noticias e información muy importante. Y mire usted, empecemos con Estados Unidos. ¿Y qué quiere Estados Unidos del mundo? ¿Qué quiere Estados Unidos o cómo quiere que el mundo actúe según Estados Unidos? Y digo porque Estados Unidos, a través de sus acciones, a través de este gobierno del señor Donald Trump, ha iniciado una carrera indiscriminada en contra de todas las naciones, en contra del mundo entero. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que busca realmente Estados Unidos con todas sus acciones? Porque la verdad no entiendo y no creo que nadie pueda entender las acciones del señor Donald Trump. No se pueden entender. Se supone que amenaza a la Corte Internacional de Justicia con sancionarla, salir de cualquier acuerdo, si la organización, la Corte Internacional de Justicia, realiza algún tipo de investigación por violación de derechos humanos o crímenes en contra de la humanidad por parte del gobierno de Estados Unidos o su ejército y del de Israel, por supuesto. Siempre lo protege Estados Unidos. Ha impuesto sanciones económicas a todas y cada una de las naciones que hasta hoy han decidido comprar los misiles de defensa S-400 rusos. Y estoy hablando a Turquía. Le ha impuesto sanciones económicas y obviamente Turquía ha respondido recíprocamente. Ahora no utilizará precisamente el rublo, digamos, no utilizará el dólar, utilizará el rublo en las diferentes transacciones que realice con el gobierno de Rusia. Digo, transacciones bilaterales comerciales entre estas dos naciones. Utilizará el rublo y con esto fortalece al rublo y el mercado de Rusia, pero debilita al de los Estados Unidos. Le impondrá sanciones económicas a India. Y es que India, este pasado 2 de octubre, firma, bueno, este pasado 3 de octubre, firma ya como una firma, una obligación, el gobierno de India firma la compra de los misiles S-400 al gobierno de Rusia por un valor de 5.8 billones de dólares, y en la cual el gobierno de India también se compromete a realizar este tipo de transacciones comerciales con el gobierno de Rusia utilizando sus propias monedas o utilizando el rublo. O sea, abandonar el dólar en las diferentes transacciones con el gobierno de Rusia para utilizar sus propias monedas o el rublo. Todo por las sanciones económicas de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ha amenazado al gobierno de la India con imponer sanciones económicas si sigue o si realizaba esta compra, pero ya han firmado, ha quedado, este acuerdo ya fue firmado, por lo tanto ya es una realidad. Lo mismo hará con Pakistán. Estados Unidos amenaza a Pakistán con imponer sanciones económicas y sigue comprando armas de defensa rusa. En pocas palabras, Estados Unidos ahora quiere castigar al mundo si realiza algún tipo de transacción comercial que no esté de acuerdo, con la cual no esté de acuerdo Estados Unidos. Quiere que únicamente sean sus armas las que se compren y no las de otros socios comerciales. Quiere Estados Unidos que todos se sometan a las tarifas arancelarias que les quiera imponer y que tengan que obedecer ciegamente las acciones de Estados Unidos, lo cual me parece a mí totalmente absurdo y ridículo. Pero vayamos a un punto clave, el próximo conflicto, si usted quiere. Y estoy hablando de China, porque China está siendo amenazado por el gobierno de los Estados Unidos. Iniciaron con las sanciones económicas por apoyar al gobierno de Kim Jong-un, allá el gobierno norcoreano, por comprar y por convertirse en un socio comercial muy importante para Rusia. El gobierno de Estados Unidos empezó imponiendo sanciones económicas en contra de China. Vienen las tarifas arancelarias con un costo de aproximadamente 400 billones de dólares, a las cuales el gobierno de China anuncia que responderá adecuadamente. El gobierno de los Estados Unidos, pese a las advertencias del gobierno de China, ha iniciado o sigue patrullando cerca de las islas artificiales que ha creado precisamente el gobierno de China, y a las cuales ha ido militarizando poco a poco precisamente para proteger el mar meridional de China o sus aguas territoriales, algo en lo que no está de acuerdo Estados Unidos ni muchas naciones, vecinas de este gigante asiático. No están de acuerdo con que China se quede con cierta cantidad de espacio marítimo
allá en el mar Meridional, porque lo reclaman otras naciones, pero Estados Unidos, como siempre, llega y actúa en favor de otras naciones para crear las condiciones necesarias para crear conflictos y dividir a las regiones. Así es como funciona Estados Unidos. Pero va más lejos porque se podría convertir en una verdadera guerra, no solamente por las sanciones económicas, no solamente por las tarifas arancelarias a las cuales ha respondido el gobierno de China. China anuncia que no comprará más petróleo de Estados Unidos. O sea, prácticamente China ha decidido no comprar una sola gota más de petróleo a Estados Unidos. Ahora tiene a su socio Rusia, tiene a Venezuela como un socio que también entregará millones de barriles de petróleo precisamente al gobierno de China, y con esto Estados Unidos pierde a uno de sus principales socios comerciales. Va perdiendo a su principal socio comercial, que es China, a su principal acreedor, que es China, y que si China empieza a vender los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo empieza a llevar al colapso. Pierde a Venezuela, porque Venezuela antes también suministraba petróleo a Estados Unidos, y ahora con esta guerra indiscriminada en contra de Venezuela, Venezuela tiene a un nuevo socio, que es China. China deja de comprar producto de Estados Unidos. Las naciones empiezan a utilizar el petro, el rublo, y al mismo tiempo empiezan a abandonar el dólar. Entonces, ¿para dónde camina Estados Unidos? Bueno, camina hacia el colapso, guste o no guste a mis detractores. Está caminando el gobierno de Donald Trump, está llevando a Estados Unidos rápidamente hacia un colapso económico, que los medios de comunicación no han dicho, y que los mercados internacionales, Wall Street y Nasdaq, simplemente están inflando números para tratar de mantener la apariencia de que la economía de Estados Unidos está en buen estado. Están inflando los números, están creando dinero artificial de manera estratosférica. Tarde o temprano tendrá que reventar esa burbuja. Pero lo más importante, aparte de todo esto, es que Estados Unidos está llevando, debido con las acciones de China, al no comprarle el petróleo, al imponerle tarifas arancelarias a su producto, lo cual castigará muy severamente a los productores de Estados Unidos. Entonces esto llevará tarde o temprano a un enfrentamiento más directo. Y digo más directo porque vendrá acusaciones más severas como las que realiza precisamente el gobierno de los Estados Unidos, anunciadas por el señor, por su vicepresidente, y estoy hablando de Mike Pence. Su vicepresidente Mike Pence acusa al gobierno de los Estados de China de querer o de influir en las elecciones presidenciales, en las elecciones de medio término que se realizan este 1 de noviembre. Sí, ya está acusando al gobierno de China. Acusa al gobierno de China de querer un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y está acusando a China de querer interactuar o de querer influir en las elecciones del 1 de noviembre. Hágame usted el carajo y puto favor. Una farsa y una mentira. El único que ha actuado de manera o interfiere de manera directa en cualquier elección del mundo es Estados Unidos. Pero acusa a otros de lo que él hace. Y otro punto clave e importante. Aparte de las acusaciones del señor Mike Pence, y estoy hablando de su secretario de Estado, o digamos de su vicepresidente, disculpen, su secretario de Estado es Mike Pompeo, pero mire, aparte de esa acusación, el gobierno de los Estados Unidos, fíjese usted, la señora Wang Len, y estoy hablando de la vocera del gobierno de China, bueno, de inmediatamente acusó al gobierno de Estados Unidos de estar mintiendo de manera descarada al mundo, y que China nada tiene que ver con las elecciones, ni le interesan las elecciones del 1 de noviembre en los Estados Unidos. Esa es la respuesta de China. Y advierte a Estados Unidos que no diga mentiras ante el mundo, porque China no interfiere ni interferirá en los asuntos internos de otras naciones. Bueno, es lo que dice China. Pero una acusación que realmente, algo verdaderamente que podría enfrentar más a Estados Unidos y China, es que Estados Unidos ahora viene contra los ciudadanos o los estudiantes chinos en territorio de los Estados Unidos. Y estoy hablando que hay una población gigantesca de chinos en Estados Unidos. Ahora viene contra ellos. Asegura la Casa Blanca o Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que todos los estudiantes chinos en realidad son espías del gobierno chino. Una acusación sin pruebas, lo mismo que la supuesta interferencia en las elecciones del 1 de noviembre por parte de China. No han dado una sola prueba contundente de nada, y sin embargo ya están acusando al mundo entero. Hágame usted el carajo y puto favor. ¿Hacia dónde camina Estados Unidos con las acciones del señor Donald Trump? Con sus sanciones, con sus tarifas arancelarias, con las sanciones económicas en contra de toda nación que busca independencia, que busca a mejores socios comerciales. ¿Hacia dónde camina Estados Unidos? Hacia el colapso o hacia la guerra. Por un lado la guerra,
que perderá porque todo el mundo le está dando la espalda y todo el mundo poco a poco se alineará en contra de Estados Unidos. Y una guerra económica que perderá Estados Unidos porque depende del dólar. Al dompear el dólar la mayor parte de las naciones, Estados Unidos colapsa. Pero se ha dicho una y otra vez, Estados Unidos está colapsando. Es un imperio en decadencia. Un imperio en decadencia se convierte en un agresor. Eso es lo que viene por parte de Estados Unidos. Ahora el mundo lo que tiene que hacer es resistir y ir cambiando de monedas, de socios estratégicos, así también como equipándose militarmente para simple y sencillamente evitar que Estados Unidos pueda llevar al mundo a una conflagración mundial y que Estados Unidos sea el que caiga y no que caiga el mundo. Así de simple y así de tiene que ser esto. De otra manera, Estados Unidos podría llevar al mundo a una guerra de enormes dimensiones si continúa sus acciones y continúa su actitud con estas acciones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.